Hola a todos, bienvenidos a Comic Wonder World. Soy George y hoy les contaré una historia completa. Antes del examen de admisión a la universidad, guardé en secreto la carta de amor que el galán de la escuela le escribió a Mary, lo que provocó que no estuvieran juntos. Me odió toda la vida, incluso después de descubrir que estaba enamorado de ella. Decía que era celoso y malicioso por naturaleza, y que nunca le caería bien. Más tarde, morimos en un accidente de coche. Antes de morir, dijo que si pudiera empezar de cero, me pediría que no volviera a arruinar su buena suerte con el galán de la escuela. Como ella deseaba, tuve una segunda oportunidad y no acepté la carta de amor. Luego, dejó su asignatura optativa de ciencias para ir a la misma escuela que el galán. Tras la publicación de los resultados del examen de admisión a la universidad, Mary y Jack se juntaron. En la fiesta de graduación, su romántico acto de renunciar a su asignatura optativa de ciencias por amor se hizo conocido, lo que le valió el título de diosa del amor puro. Me senté en un rincón oscuro con un vaso en la mano, observándolos rodeados de una multitud, y di un pequeño sorbo a mi jugo. Mi amigo Tom, incapaz de comprender, se quedó atónito. ¿Se había vuelto loca? Había truncado su propio futuro. Solo por este futuro incierto con Jack, sí, esta vez, eligió a Jack por encima de su futuro. En mi vida anterior, acepté el amor en secreto antes del examen de admisión a la universidad para ayudarla a elegir su futuro, solo para recibir a cambio toda una vida de su odio. Incluso después de descubrir que me gustaba, me dijo con inmenso desdén: George, no me interesa alguien que sea celoso y malicioso por naturaleza. Tu cariño me repugna. De hecho, no le oculté la carta de amor. Se la devolví la noche después del examen. Pero cuando se la llevó a Jack, la rechazó. Mary, nuestras notas son tan diferentes que ni siquiera iremos a la misma escuela. ¿Cómo podemos estar juntos, con años de diferencia? Lo que necesito es una novia que esté a mi lado en cualquier momento y lugar. ¿Puedes hacer eso? Mary, con aspecto perdido y abatido al regresar, me lanzó una mirada fría. Al día siguiente, sus padres se acercaron a mí apresuradamente, diciéndome que Mary planeaba cambiar de universidad y me pidieron que la convenciera de no hacerlo. No me sorprendió mucho, pero antes de que pudiera decirle nada, su mirada se posó en mí y se burló. ¿Qué? ¿Robar una carta de amor una vez no es suficiente? George, ¿quieres arruinarlo todo otra vez? De pie en la escalera, donde soplaba el viento, era un día soleado, pero se sentía un poco frío. La miré, abatida e inquieta, y simplemente le dije: Mary, después de todo este tiempo, llevas 12 años en esto, y al final, bajo la amenaza de la vida de sus padres, Mary desistió de cambiar sus deseos y no pudo estar con Jack. Desde entonces, me convertí en la culpable de que no pudiera estar con Jack. Soportando el peso de sus frustraciones, cada vez recordaba sus deseos insatisfechos. Hasta el último momento de su vida, me guardó rencor. En el compartimento sangriento y acre, suplicó con voz ronca: si tan solo pudiéramos empezar de nuevo, George, por favor, no interfieras con arrogancia y arruines nuestro destino. Así que, tras renacer, hice lo que deseaba. No retiré la carta de amor antes del examen de admisión a la universidad. Mary la leyó con naturalidad y se dio cuenta de que a Jack también le gustaba, pero le preocupaba que la diferencia fuera demasiado grande para que estuvieran juntos, por eso dudó en responder. Entonces, interrumpió su retirada, sin dejar margen de maniobra. Renunció a las preguntas de opción múltiple de ciencias. Con más de 100 puntos menos que en su vida anterior, finalmente logró acortar distancias con Jack y terminó con él. Después de unas cuantas rondas de copas, alguien me mencionó de repente, con un tono bastante sentimental. Al principio, pensé que sería George quien terminaría con Mary. Al fin y al cabo, eran amigos de la infancia y eran muy compatibles. Pero Mary lo desmintió rápidamente, probablemente preocupada de que Jack lo malinterpretara. Así que se distanció y dijo: solo amigos comunes que se conocen desde la infancia. Reí en silencio y repetí esas 4 palabras en mi mente: amigos comunes. Pero Mary tiene razón. Nos conocemos desde pequeños. Desde que empezamos la escuela hasta que nos graduamos del instituto, siempre estuvimos en la misma clase. Además de mis padres, la persona con la que más tiempo he pasado es probablemente Mary. La he visto trasnochar para resolver un problema, y ella me ha visto sufrir una fiebre de 4 grados mientras aún tenía que presentar un examen.
Nadie entiende mejor que nosotros el esfuerzo que supone alcanzar los 3 primeros puestos, de los que todos hablan con tanta naturalidad. El día que entramos al instituto con las 2 mejores notas de la ciudad, Mary señaló las 2 primeras fotos del cuadro de honor y el tablón de anuncios y me preguntó, dentro de 3 años, ¿estaremos aquí nosotros, George? ¿Tienes confianza? Tras ella se extendía el ardiente atardecer de una tarde de verano, vibrante e intenso, mientras el ensordecedor canto de las cigarras llenaba el aire, animado e inquieto. Incliné la cabeza, sosteniendo un libro, y respondí, Mary, es una promesa que te prometo. Lo que vimos en nuestros ojos fue solo anhelo de futuro, anhelo de ideales y una determinación inquebrantable. Pero pronto, los ojos de Mary tenían otra presencia, Jack. En aquella época de la preparatoria, cuando la mayoría de los estudiantes lucían desaliñados y luchaban por alcanzar sus sueños, solo Jack destacaba por su imponente belleza. En el festival cultural, poco después del inicio de clases, Jack, vestido con un traje blanco, se situó en el centro del escenario como una luna creciente, con un brillo difuso que difuminaba todo a su alrededor. Solo él captó la atención de todos los presentes. Desde esa noche, el nombre de Jack se extendió por todas las clases, convirtiéndose en la luz de luna blanca en los corazones de muchas chicas, incluida Mary. La primera vez que noté que algo no iba bien fue cuando regresó de entregar los exámenes del profesor de física a la clase siguiente, sentada en su escritorio con los lóbulos de las orejas ligeramente sonrojados. Frente a ella estaba el examen de 4 sesiones de estudio nocturnas, pero solo había escrito una pregunta. En el borrador, lleno de cálculos densos, aparecieron 3 personajes fuera de lugar, Jack. Aunque los había tachado con muchas líneas, no podía ocultar su presencia. Más tarde, supe que, cuando fue a entregar los exámenes, Jack, de la clase vecina, se burló de ella. Mientras jugaba con sus amigos, chocó accidentalmente con Mary y la abrazó. Tras un momento de sorpresa, Mary, quien estaba siendo abrazada, mantuvo la cara seria y dijo, «Ten cuidado». Jack la miró y sonrió. «Lo siento, estudiante destacado». «Ah, y sí que eres guapo». De repente, una oleada de vítores los rodeó. Mary, que solía ser tranquila y reservada, se sintió nerviosa. Mary y yo tenemos personalidades bastante similares. Somos racionales y lúcidos, tranquilos como el agua tibia, mientras que Jack es emotivo y apasionado, como una pastilla de gaseosa echada en agua tibia. Una atractiva pastilla efervescente, además. Así que no sorprende que Mary se sienta atraída por él. Al igual que en muchos dramas y novelas sobre ídolos, los personajes principales suelen tener personalidades contrastantes, lo que fomenta la idea de que las personas se sienten atraídas por quienes son diferentes a ellas. Demasiados ejemplos, la belleza rica y el chico pobre, el estudiante destacado y el que no rinde, o el buen estudiante y el alborotador. En ese momento, pensé que, aunque Mary se conmoviera, debería entender lo que realmente importa. Pero su usualmente tranquila irracionalidad, aún así, se reveló por Jack una vez. La verdad es que no sé cómo conoció a Jack. Al fin y al cabo, estar abrumada por el trabajo académico a diario me deja poco tiempo para mí. Y la mayoría de nuestras conversaciones giran en torno a resolver este problema, responder a aquella pregunta o si estamos listos para el próximo examen. Para cuando me di cuenta de que se estaba acercando a Jack, él ya la llamaba, con mucha habilidad, nerd y excelente estudiante. Y la reacción de Mary demostró claramente que se había acostumbrado. Pero empecé a notar que todos los días al mediodía, Mary se iba media hora para hablar de sus problemas con Jack. Cada mañana de fin de semana, de repente tenía algo que hacer, ya que asistía a las actividades organizadas por Jack. Sabía que Mary había desarrollado sentimientos por él. Pero eso no me impidió centrarme en su relación, que se iba profundizando poco a poco. Seguí absorto en mis estudios hasta el concurso nacional de física en segundo año de preparatoria. La escuela tuvo que seleccionar a un estudiante mediante múltiples rondas de eliminación. En la ronda final, donde 5 compitieron por 1, Mary no asistió. Porque Jack tenía fiebre y se desmayó. Después de que lo llevaron al hospital, Mary decidió quedarse y acompañarlo toda la tarde a petición suya. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Solo recuerdo que cuando corrí al hospital a buscarla, todas mis emociones se transformaron en una Mary desconcertada. Se apoyó en el pasillo del hospital, con expresión de negación, y dijo, «He vivido según las reglas durante tantos años.
Tengo que revelarme al menos una vez, ¿no? Así que abandonó el duro trabajo que había realizado durante tanto tiempo, olvidando las noches que había pasado estudiando mientras estaba enferma una y otra vez. En ese momento, al mirar a la delicada y gentil joven que tenía delante, sentí una sensación de extrañeza, incluso un atisbo de lágrimas inexplicables. Pero no dije nada. Pero tenía muy claro que el comportamiento de Mary no era una buena señal. Así que, cuando estaba a punto de enfrentarse a la segunda opción, tomé la decisión por ella con antelación. Tomé la carta de amor que Jack le había dado la víspera del examen de admisión a la universidad. Antes de eso, me había preparado para la posibilidad de que Mary le confesara sus sentimientos después del examen y que estuvieran juntos. Yo también estaba lista para enviar mis bendiciones. Sin embargo, no esperaba presenciar todo el proceso de Jack confesando sus sentimientos mientras yo iba camino al aula a buscar mi cuaderno durante la reunión de los 100 mejores estudiantes. En el aula vacía, él estaba junto al escritorio de Mary hablando con una amiga. La esencia de su conversación podría resumirse así. Su primer acercamiento a Mary se debió a una apuesta con su amigo para conquistar a la mejor estudiante, Mary. Sin embargo, en el proceso, se enamoró de ella, pero sintió que la diferencia era demasiado grande para ir a la misma escuela y no quería una relación a distancia. Así que, aunque sabía que Mary lo apreciaba, insistía en que solo eran compañeros de clase. Escribir la carta de amor era una forma de expresar su deseo de ir a la misma universidad que ella y su deseo de estar con ella. En una ocasión, tuve la certeza de que Mary jamás renunciaría a su futuro por nada ni por nadie. Pero en ese momento, no estaba seguro. Para evitar esa mínima posibilidad, después de que se fueran, entré y tomé la carta de amor. Incontables veces, ante el sarcasmo de Mary, me pregunté si me había equivocado en aquel entonces. Una vez, intenté comunicarme con ella con calma. Mary, aunque lo hubieras visto venir, ¿qué más daría? De verdad tienes que hacerlo, me interrumpió con una burla, completamente segura. George, lo haré. La miré en silencio por un momento. Y finalmente, sonreí suavemente, dándome cuenta por primera vez de que estaba equivocado. Equivocado hasta un punto absurdo. Al terminar la reunión, Jack tomó la mano de Mary y se acercó a mí, sonriendo al tiempo que alzaba su copa. George, eres quien ha caminado con Mary durante 18 años. Por muy común que sea la relación, es diferente a las demás. Entonces tú también nos bendecirás, ¿verdad? Miré a la chica a su lado, con camiseta blanca y expresión radiante, y lo corregí cortésmente con una sonrisa. No he caminado con Mary en 18 años. Simplemente, llevábamos 18 años juntos en el mismo camino. De ahora en adelante, seguiremos caminos diferentes. Mucha gente ya te ha bendecido con felicidad hoy, y yo no te necesito. Te deseo un futuro brillante, y soy sincero. Al fin y al cabo, todos venimos de familias comunes y corrientes. ¿Quién no se esfuerza por un futuro mejor tras años de arduo estudio? En su vida pasada, Mary ingresó en una universidad de élite y se convirtió en la orgullosa protegida del profesor más estimado del departamento de física. Conoció a un grupo de mentores respetados e innumerables amigos con ideas afines. Con acceso a los mejores recursos del país, avanzó con seguridad en su amado campo de la física, con el nombre de Mary apareciendo repetidamente en revistas académicas y su presencia como ponente con seguridad en congresos de investigación. El futuro parecía prometedor. Su único arrepentimiento probablemente sea la luz de luna blanca de su pasado, Jack. Él fue su obsesión de toda la vida. En las ocasionales reuniones de exalumnos, cuando lo mencionaban, siempre se trataba de con quién estaba, de con quién había roto, o de qué mujer adinerada le había confesado su amor con regalos opulentos. La última vez que supo de él fue en Navidad. Se iba a casar. Esa noche, Mary se emborrachó con sus amigas y tocó a mi puerta al volver. Casualmente, mis padres no estaban en casa, y en cuanto abrí la puerta, entró corriendo, llena de ira, burlándose de mí. George, debes estar muy feliz ahora, ¿verdad? Se va a casar. ¿Estás satisfecho? Me quedé en silencio junto al sofá, escuchándola desahogarse hasta que terminó, y luego le serví un vaso de agua tibia. Toma un poco de agua. No lo cogió. Después de todos estos años, estoy cansado. Al verla caer en un sueño profundo tras su arrebato emocional, agarré una manta y la cubrí con naturalidad.
De vuelta en el dormitorio, recibí chismes de Tom a través de su círculo social. Decía que la prometida de Jack es una nueva rica que se enamoró de él en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Mientras Jack era perseguido, incluso tenía novia. Al principio no estuvo de acuerdo, pero luego los nuevos ricos empezaron a darle dinero hasta que estuvo dispuesto a romper. Bajé la mirada en silencio, repentinamente con mucha curiosidad por saber qué habría pasado si Mary realmente hubiera renunciado a su futuro por Jack. Al principio pensé que nunca sabría qué otra opción tomar, pero, inesperadamente, volví al pasado y todo empezó de nuevo. Mary finalmente cumplió su deseo, viéndolos a ambos, de la mano, de vuelta en el centro de la multitud, besándose entre los vítores de todos. Terminé mi jugo y me di la vuelta para irme. Mary había imaginado innumerables opciones, siempre creyendo que incluso si ella y Jack asistían a la misma escuela, podría alcanzar las mismas alturas gracias a sus propias habilidades. De hecho, nadie puede saber la respuesta final, pero Mary, la espero con gran expectación. Una vez más, nada ha cambiado, salvo la decisión de Mary. Sigo entrando en la misma universidad que en mi vida anterior con la misma puntuación y me admitieron en el departamento de matemáticas que admiraba. Durante todas las vacaciones antes de ir a la escuela, Mary y yo no nos volvimos a ver porque ella se fue de viaje de graduación con Jack. Yo trabajé a tiempo parcial dando clases particulares a estudiantes de secundaria, y de vez en cuando me encontraba con los padres de Mary, veía sus sonrisas amargas al saludarme, junto con algunas canas en su cabello oscuro. Creo que probablemente nunca sabrán por qué Mary, que siempre ha sido trabajadora y talentosa, de repente tuvo un mal desempeño en el examen final, sin quedar entre los 3 primeros. Incluso les preocupa que esté demasiado alterada e intentan consolarla de diversas maneras, poniéndole buena cara y animándola a irse de viaje para relajarse. Por un momento, no supe si sería mejor que supieran la verdad o que la ignoraran para siempre, pero al mirarlos, no pude evitar sentir una punzada de amargura en el corazón. Al fin y al cabo, son los mayores que más han interactuado conmigo, aparte de mis padres, y me han visto crecer. Durante mucho tiempo, debido al trabajo de mis padres, almorzaba en casa de Mary. Su mamá siempre preparaba mis costillas agridulces favoritas, pues conocía todos mis gustos. Como nací unos días después que Mary, le recordaba especialmente que me cuidara bien en la escuela y que no dejara que mis compañeros me acosaran. En ese momento, Mary respondía con calma mientras sostenía una sandía: «No te preocupes, no dejaré que se intimiden. Tengo una personalidad amable y mis buenas notas me permiten llevarme bastante bien con mis compañeros». Sin embargo, a menudo se la pasa por alto porque su carácter frío e indiferente es diferente al de las chicas animadas y extrovertidas de su edad, pero a ella no le importa, ya que estará conmigo. Al principio pensé que caminaríamos juntas por el camino, pero, inesperadamente, se dio la vuelta a mitad de camino. La siguiente vez que vi a Mary fue en la estación del tren de alta velocidad el día que iba a la escuela. En mi vida anterior, estábamos en la misma ciudad, ahora yo iba al norte mientras ella y Jack iban al sur. En la bulliciosa sala de espera, ella y Jack estaban sentados juntos. Al pasar junto a ellos, la vi viendo un vídeo en redes sociales con Jack, donde un bloguero emotivo analizaba los 10 estándares de una novia que ama a su novio, asintiendo ocasionalmente con sus comentarios. Probablemente, debido a que llevaba 2 meses jugando al aire libre, su piel, originalmente clara, se había bronceado bastante y había perdido mucho peso. Tenía un tatuaje de la abreviatura Jack en el brazo y vestía conjuntos de pareja iguales, igual que él. De esta manera, se fue distanciando gradualmente de la María que recordaba al principio. Más tarde, notó mi mirada y me miró. Al otro lado de una fila de asientos, la miré a los ojos abiertamente y le dediqué una leve sonrisa a modo de saludo. Se quedó paralizada un segundo, moviendo instintivamente el brazo con el tatuaje a su espalda, y cuando Jack ladeó la cabeza para preguntarle algo, ella apartó la mirada rápidamente y le dijo algo, lo que, por el movimiento de sus labios, supuse que era que no estaba mirando nada. En ese momento llegó mi tren, y mientras hacía fila para revisar mi billete y durante el embarque, sentí una mirada intensa siguiéndome desde atrás. Sabía quién era, pero no me giré. Más tarde, al subir al tren y encontrar mi asiento, recibí un mensaje de Mary. Repasé nuestra conversación de meses atrás y sentí un momento de desorientación. Esta frecuencia probablemente se volvería la norma en el futuro, hasta que un día cualquiera, las palabras pronunciadas se convirtieran en nuestra última conversación en esta vida.
Mientras mis pensamientos daban vueltas, miré su nuevo mensaje, una frase corta: George, te deseo un futuro brillante a ti también. Claro que tendré un futuro brillante. Subiré a una nueva plataforma y experimentaré un mundo más amplio. Rodeado de grandes talentos de todo el país, entraré en un círculo completamente diferente al anterior. Aquí hay innumerables personas trabajadoras y talentosas, y gente humilde pero capaz por doquier. Incluso después de liberarme de la perspectiva limitada de estar confinado en una sola escuela, me daré cuenta de que Jack no es tan impresionante como alguna vez pensé. Eso era solo un filtro que muchos perseguidores de sueños le echaban encima, ocultando su propia brillantez. Ahora, dejando atrás la monotonía y adentrándome en mi área de especialización, todos son una joya. Después de eso, me ocupé de mis asignaturas principales, debatiendo temas con profesores y compañeros, y participando en diversos concursos. También participé como profesora voluntaria, aprendí a pintar y luego pinté un retrato para cada gato y perro de la escuela, poniéndole un nombre a cada uno. Cada vez que iba a casa por las fiestas, casualmente extrañaba a Mary. Y desde que volví a mi pueblo por Navidad, no nos vimos ni una sola vez en 4 años. El reencuentro tuvo lugar en una reunión de clase 4 años después. Los años pueden cambiar muchas cosas. Los chicos y chicas, antes jóvenes e ingenuos, ahora son maduros y serenos, hablan de sus planes para el futuro, comparten las competiciones en las que participaron e intercambian las ofertas que recibieron. Cada uno de ellos goza del prestigio de universidades de primer nivel y posee numerosos premios. Aunque aún no se han integrado en la sociedad, el futuro parece prometedor. Debido al tráfico, llegué el más tarde. En cuanto entré, me atrajeron con cariño hacia el centro de la multitud. Debido a nuestras experiencias similares, enseguida me involucré en la conversación. Justo cuando estaba compartiendo con confianza sobre mi vida de los últimos 4 años, alguien me señaló de repente y fingió estar enojado, diciendo: no saben, durante nuestro segundo año, varias universidades organizaron un concurso de debate, y casualmente, George y yo nos convertimos en oponentes. En ese momento, nos sentimos completamente abrumados por su perfecto razonamiento lógico. Honestamente, no sentí ninguna camaradería de nuestro pasado. Él le sonrió, lo admitió. Ella seguía sin soltarlo y seguía bromeando. No puedo creerlo, George, antes eras tan callado y amable, pero en el debate, eras excepcionalmente racional, presionando con fuerza sin ceder ni un ápice. Tengo mucha curiosidad, ¿tú también actúas así cuando discutes con tu novia? Este comentario provocó una carcajada, y entonces alguien pareció recordar algo y se volvió hacia Mary, preguntando: oye, ¿por qué no hemos visto a Jack? Nuestro guerrero del amor puro, el galán del campus, ¿no vino contigo? Fue entonces cuando me di cuenta de que Mary había estado sentada tranquilamente en un rincón de la cabina sin decir palabra. Como todos los demás, había cambiado mucho. La humildad y la confianza que una vez brillaron en sus ojos se habían desvanecido por completo. ¿Cómo decirlo? Aunque permanecía callada y reservada, estar sentada allí ahora le daba un aire de estar fuera de lugar. Era como si fuera una forastera ignorada. El grupo de jóvenes que una vez la envidiaron y la llamaron la diosa del amor puro se había transformado en jóvenes con acceso a mejores recursos y horizontes más amplios. Cuando el tema volvió a surgir, parecía haber un sutil matiz, como si sus palabras tuvieran un toque de burla y el sabor de presenciar un chiste. Después de todo, ella había sido la figura central del grupo. Ahora, incluso los temas que podían discutir juntos habían desaparecido. Tom suspiró suavemente detrás de mí, sosteniendo su copa de vino. De hecho, la realidad es la realidad, a diferencia de los dramas de ídolos. Durante años, tras una escena en un drama de ídolos, la protagonista femenina podría haber alcanzado el éxito y la fama. Pero la realidad es que la Mary actual no es ni más bella ni más exitosa. No se puede comparar con nadie presente. Después de todo, el éxito de una persona no puede atribuirse únicamente a su propio esfuerzo. Las plataformas, los recursos, las conexiones, el talento, las oportunidades y el entorno son condiciones esenciales. Así que, la otrora famosa Mary en el mundo de la física ahora es casi imposible de rastrear. No me sorprende. Mary, cuando alguien le preguntó de repente, se detuvo unos segundos antes de mirarme, moviendo ligeramente los labios con mucha calma. Nos separamos unos días después de la reunión.
Mi amigo Tom vino a contarme los chismes que había oído sobre Mary y Jack. Poco después de empezar la escuela, bajo la tutela de Jack, Mary no solo dominó habilidades como la fotografía, la edición de fotos y la selección de zapatillas, sino que incluso discutió con Jack y otras chicas. Recordé que, durante esa época, veía a menudo a Mary, quien solía compartir información relacionada con la física solo ocasionalmente, publicando fotos o vídeos de Jack cada 2 o 3 días. En ese momento, pensé, el amor verdadero sí puede cambiar a una persona. Sin embargo, cuando la etapa apasionada terminó y entraron en una etapa más mundana, Mary se dedicó a sus estudios profesionales, mientras que Jack conoció a más gente a través de diversas actividades. De vez en cuando, discutían por opiniones diferentes. Jack se quejaba de que Mary no tenía tiempo para él porque estaba concentrada en la competencia y la invitaba con frecuencia a jugar al baloncesto. Mary, por otro lado, empezó a molestarse por la excesiva interacción de Jack con otras chicas. Estos pequeños desacuerdos, aunque no graves, se acumularon con el tiempo, resultando en una guerra fría entre ellos. Tom se agitaba cada vez más, con un matiz de frialdad y resentimiento en su tono. ¿Cuánto del amor verdadero del pasado es realmente verdadero y cuánto es amor? Cuando la novedad desaparece, las contradicciones se multiplican. Además, no solo conocen a personas más destacadas, sino que también hay un verdadero sacrificio por una de las partes en su relación. Esta bomba invisible solo necesita una chispa. Así que, cuando Jack fue perseguido por una chica rica y hermosa, su insatisfacción con Mary fue cada vez mayor. Después de todo, su mayor aura en aquel entonces era el título de primera, pero al entrar en un mundo más amplio, las calificaciones ya no eran la única medida de valor. En cuanto a sus sentimientos, que se desvanecían gradualmente, y al sutil desdén de Jack, Mary finalmente no pudo evitar mencionar cómo había renunciado a las preguntas de opción múltiple de ciencias por él durante el examen de admisión a la universidad. Lo único que recibió a cambio fue la burla de Jack. Para mí, Mary, fue tu propia decisión, ¿no? No me culpes por las consecuencias de tus decisiones. A estas alturas, se puede considerar que la máscara se ha desprendido por completo. Pronto, rompieron, y Jack se transformó sin problemas en una chica rica y hermosa. Así, una legendaria historia de amor marcada por etiquetas como galán de la escuela, estudiante destacado y puntos abandonados llega a su fin. Hojeo la revista con indiferencia, respondiendo con pereza al apasionado discurso de Tom. Ah, ya veo. Se quedó en silencio unos segundos y luego suspiró de repente, casi imperceptiblemente. Para ser sincera, como compañera suya durante 6 años, me siento muy decepcionada y triste por ella. ¿Qué habría pasado si se hubiera tomado en serio los exámenes y hubiera tomado decisiones al conocerse las calificaciones? ¿De verdad no hay vuelta atrás? De verdad quiero saber si ahora se arrepiente de sus decisiones. Ese amor por el que podría haber sacrificado sus calificaciones solo valió 4 años. Sonreí con calma y dije, es su decisión. Se arrepienta o no, nadie asumirá las consecuencias. Sin embargo, en mi vida pasada, bajo su resentimiento y odio diarios, me arrepentí de verdad. Debido a nuestros estudios y trabajo, vivíamos en la misma ciudad y ambos participábamos en el ámbito académico, lo que inevitablemente nos llevaba a diversas intersecciones, profundas o superficiales. Tras regresar a casa, por el bien de nuestros padres, mantuvimos una armonía superficial, con una apariencia de dignidad. Pero cada encuentro casi era respondido con su frío sarcasmo, lo que me hizo pensar, y su odio por mí debió de alcanzar su punto máximo cuando descubrió mi amor secreto. He tenido la costumbre de llevar un diario desde pequeña, y como pasé la mayor parte del tiempo con Mary, las entradas sobre ella son las más numerosas. Registra nuestras caminatas juntas, su ayuda a casa cuando me torcí el tobillo, como me quedaba dormida y llegaba tarde por las mañanas, y ella se quedaba conmigo como castigo, y cuando olvidaba mi libro, me prestaba el suyo. Íbamos juntas a la biblioteca los fines de semana, representábamos al colegio en varias competiciones, nos animábamos mutuamente cuando bajábamos en las calificaciones de los exámenes y discutíamos sin parar sobre la solución a un problema. Todo entre Mary y yo era trivial y cotidiano, sin experiencias que causaran fluctuaciones emocionales significativas, así que al principio no me di cuenta de que había desarrollado sentimientos por ella. No fue hasta ese día, cuando señaló una foto en el tablón de anuncios y me preguntó si tenía confianza, que tardíamente reconocí que cada página de mis diarios anteriores insinuaba mi afecto por ella.
Admiro su determinación para luchar por sus ideales, el brillo de sus ojos cuando enfrenta desafíos y cómo me mira con seriedad cada vez que me siento desanimado y pienso en rendirme, preguntándome, ¿entonces vas a parar aquí? George. Esa noche, por primera vez, escribí en mi diario, me gusta Mary, pero luego apareció Jack, acercándose cada vez más a Mary. Sin embargo, no tuve mucho contacto con él, nuestra única conexión era Mary, así que solo lo mencioné una vez en mi diario, escribiendo una sola frase, Mary se ha enamorado de Jack. Después de eso, debido a las cartas de amor, mi relación con Mary se volvió cada vez más tensa. Cada discusión me quitaba cariño, al igual que los sentimientos que habían surgido de la nada, ahora sin causa, porque al principio pensé que mi amor secreto por ella nunca se descubriría. No esperaba que viera mi diario cuando mi madre la llamó para que me ayudara a instalar la estantería recién comprada. Aún recuerdo vívidamente la mirada burlona en sus ojos mientras levantaba el diario y me preguntaba fríamente, ¿así que te gustó? Miré el diario en sus manos, guardé silencio un momento y luego admití con calma, sí, me gustas. Probablemente fue mi actitud excesivamente tranquila lo que la provocó. De repente, me arrojó el diario con fuerza, preguntándome con rabia, ¿así que vas a aceptar esa carta de amor sin más? La tapa dura del diario me rozó la mejilla, causándome un poco de dolor. En ese momento, me di cuenta de que ya no me gustaba. Frente al pasado que albergaba mis sentimientos, desechados por ella con descuido, no sentí ninguna tristeza, simplemente recogí el diario que se había caído al suelo y lo limpié, disculpándome sinceramente. Lo siento, Mary. No debí haber aceptado esa carta de amor. No debí haber retrasado tu destino ni haberme encariñado contigo sin tu permiso. Ella seguía insatisfecha, se burló levemente con la cabeza vuelta y se alejó, dejando una frase grabada en mi memoria. Celosa por naturaleza, con una mente maliciosa, que para ser sincera, aunque al principio me gustó, lo que valoraba más que ese cariño superficial era la amistad que compartíamos. Así que el propósito de llevarme la carta de amor nunca fue impedir que estuviera con Jack. Solo esperaba que pudiera lograr resultados que correspondieran al esfuerzo que había invertido durante los últimos 12 años sin que nadie la influyera. Por lo tanto, pospuse la decisión que enfrentaba unos días. Nunca he tenido celos de Jack. Siempre he entendido que los sentimientos no se pueden forzar. Así que, si ella terminara con Jack, le ofrecería mi bendición y seguiría mi propio camino. No necesito necesariamente a Mary. Hoy en día, puedo decir que he corregido la trayectoria de mis errores pasados y he recorrido el camino que originalmente debía seguir. Sin embargo, aunque no volví a recibir esa carta de amor esta vez, tampoco me distancié intencionalmente de Mary en esta vida. Al menos antes del examen de admisión a la universidad, todo era igual que en mi vida anterior. Es solo que después de vivir en círculos diferentes durante 4 años, cuando nos conocimos en la reunión hasta el final, no intercambiamos ni una sola palabra. Esta relación que se fue desvaneciendo poco a poco no me afectó en absoluto. Así que no tomé la iniciativa de acercarme a ella para tranquilizarla hasta que su madre fue hospitalizada por enfermedad. Mi mamá me llevó de visita, y después de dejar la fruta que trajimos, me senté en la habitación del hospital, impregnada del olor a desinfectante, escuchando un rato a mi mamá y a la mamá de Mary charlar sobre asuntos familiares. Luego salí a atender una llamada, y al regresar, me encontré con Mary junto al parterre. Llevaba un abrigo negro, y el cansancio y la frustración en sus ojos eran inconfundibles, con un cigarrillo medio encendido entre los dedos. Esta expresión familiar me dejó momentáneamente atónito. En su vida pasada, cuando se enfrentó a obstáculos en su investigación o cuando buscó desesperadamente recuperar a Jack, pero sin éxito, mantuvo la misma mirada. Aunque prosperaba en ese momento, había realizado esfuerzos ocultos que otros desconocían. El camino académico es, en última instancia, arduo y solitario. En cuanto a recuperar a Jack, Mary lo buscó tras alcanzar cierto éxito, y reconectaron. Sin embargo, en aquel entonces, casi todos los contactos y círculos sociales de Mary se encontraban en la ciudad donde se ubicaba la universidad, y pasaba la mayor parte del tiempo en el laboratorio. Comparada con esas bellezas ricas y ociosas que también perseguían a Jack, sus ventajas eran mínimas. Al final, después de 6 meses de insinuaciones, Jack la rechazó, escapándose de su vida con la mayor facilidad. Desde entonces, la luna brillante se mantuvo en lo alto, para siempre fuera de su alcance, y yo cargo con la culpa de haberle robado la carta de amor que obstaculizó su unión para el resto de mi vida.
Después de todo, en su opinión, si hubiera estado en la misma escuela que Jack y hubieran seguido juntos, el resultado seguramente habría sido diferente. Mirándola sentada aquí ahora, no entiendo por qué tiene esa expresión otra vez. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, apagó nerviosamente el cigarrillo entre los dedos. Entonces se levantó y caminó hacia mí, con la voz ronca por fumar, un poco seca. No tuve oportunidad de saludarte la última vez que nos vimos, George. Has cambiado mucho. Te has vuelto más guapo y espectacular. Tras una pausa, pareció disculparse conmigo con un dejo de culpa. En aquel entonces, yo era inmaduro. Me preocupaba que lo malinterpretara y que nuestros sentimientos se vieran afectados, así que clasifiqué nuestra relación como de simples amigos. Fue precisamente mi falta de madurez lo que me llevó a esperar en silencio a que terminara de hablar, sonreírle con calma y responder con generosidad: no pasa nada, Mary. Éramos solo amigos. ¿Qué otra cosa podría ser nuestra relación? Su expresión se endureció por un momento antes de bajar la mirada con tristeza, luego contempló el atardecer que se perdía gradualmente en el horizonte, con una sonrisa autocrítica y dijo con nostalgia: la verdad es que lo he pensado incontables veces desde entonces. ¿Cómo sería todo ahora si no hubiera visto esa carta de amor? Que continué con sus palabras, con un tono un tanto ligero. No pasará. La carta de amor está ahí, así que es imposible que la pases por alto. De repente, giró la cabeza para mirarme. ¿Y si alguien se lo lleva? Me quedé atónito por un momento, y antes de poder responder, la oí preguntar: George, si lo vieras antes, ¿lo tomarías? Examiné cuidadosamente sus cejas y ojos, intentando descubrir algo, pero no encontré nada, así que negué con la cabeza con calma. No, no lo tomaría. Apartamos la mirada en silencio, y de repente sonrió como si finalmente se sintiera aliviada, casi como si se alegrara, repitiendo varias veces: ¡qué bien, qué bien! Luego añadió: después de la ruptura, sigo soñando lo mismo una y otra vez, soñando que tomaste la carta de amor antes del examen de admisión a la universidad, y al final, no terminé con él. Pero te odié toda la vida. Al final, morimos en un accidente de coche causado por mí. El calor de esa sangre era demasiado real, como si hubiera sucedido de verdad. Murmuré, con la intención de volver a la sala, y le dije en voz baja: es todo mentira. No hay por qué preocuparse. Pero sabía que era real. El accidente de coche ocurrió el día de la boda de Jack. Antes de eso, nos invitaron a nuestra escuela secundaria para una reunión. Nuestro antiguo tutor nos pidió que grabáramos un vídeo sobre crecimiento titulado Siempre en la carretera para los estudiantes más jóvenes. Así que me subí al auto de Mary y elegí una ruta para filmar. Más tarde, siguiendo el guión que habíamos preparado, me senté en el asiento del copiloto, ajustando el equipo mientras discutíamos los ángulos de rodaje con Mary. Fue un raro momento de convivencia pacífica desde el examen de admisión a la universidad. El rodaje transcurrió sin contratiempos, y de regreso, me apoyé en silencio contra la ventanilla del coche, sin hablar, solo observando el cielo despejado y las nubes blancas, cuando de repente oí sonar el teléfono de Mary. Instintivamente presionó el altavoz externo del coche para responder, y al instante siguiente, se escuchó la voz clara de Jack: Mary, hoy es mi boda. Olvidé enviarte una invitación. Nos conocemos desde hace muchos años. Somos todos amigos. Te enviaré la hora y el lugar a tu teléfono más tarde. Al terminar la llamada, el coche quedó en silencio. Estaba pensando en pedirle que simplemente tomara un taxi de vuelta cuando, de repente, dio la vuelta. Sabía que aún quería irse, pero por desgracia, no lo logramos, porque al segundo siguiente nos atropelló un camión. Sentir que me desplazaban las entrañas fue realmente doloroso, pero después de que el dolor se apaciguó, mi sensación fue, sorprendentemente, de alivio. Antes de perder el conocimiento, oí a Mary llamar débilmente a George varias veces, y luego dijo que si pudiera volver a hacerlo, desearía que no arruinara su destino con Jack. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en mi primer año de instituto. No sabía qué quería decir Mary con «eso es bueno», o con los sueños recurrentes, pero ya no importaba. La segunda vez que vi a Mary fue el día que su madre recibió el alta del hospital. Fui a entregarle el traje que mi mamá le había hecho. Luego charlé un rato con ella, escuchándola rememorar el pasado.
Sacó unas fotos viejas de papel y cogió una de Mary y yo después de ganar un concurso en la secundaria, diciendo, el tiempo vuela. En aquel entonces, cuando estaba a punto de darte a luz, tu madre y yo compartíamos habitación en el hospital. Naciste 3 días después de Mary, y así, sin más, han pasado más de 20 años. George, sigues siendo tan educado como de niño. El papá de Mary te apreciaba mucho en aquel entonces. Te abrazaba, y tú no te quejabas ni hacías ruido, solo sonreías discretamente. Más tarde, cuando crecieron un poco, tú y Mary eran inseparables, y los adultos decíamos que seguro que acabarían juntos. Yo sonreí cortésmente y seguí sus palabras, diciendo, Annie, eso ya es cosa del pasado y no debería tomarse en serio. Me dio una palmadita en la mano y suspiró, es que Mary no tiene tanta suerte. La distancia entre ustedes es cada vez mayor, y ella ya no te alcanza. Me reí suavemente, intentando transmitir que esa forma de pensar era incorrecta. Annie, no se trata de encajar. Lo que importa es si 2 personas siguen el mismo camino. Probablemente malinterpretó lo que quería decir y dijo, he oído que Mary se está preparando para sus exámenes de admisión a la universidad, y que aspira a la misma universidad que apuntó para los exámenes de admisión, que está en la misma ciudad donde tú estudiaste. Cuando llegó el momento, la interrumpí con delicadeza, Annie, me voy a estudiar al extranjero. Además, ya tengo novia, pero aún no he tenido oportunidad de contárselo a mis padres. Justo cuando Mary regresó de la calle y entró a la cocina a lavarse las manos, estábamos sentados en el sofá de la sala. No sabía si me había oído, pero se quedó allí quieta, de espaldas a mí, sin moverse durante un buen rato. El aire se quedó quieto unos segundos, y quizás para tranquilizar el ambiente, la madre de Mary preguntó por mi novia. Sonreí y le conté cómo nos conocimos. Era una chica que participó en la competencia conmigo, amable, lúcida, humilde y disciplinada. Cursaba un programa combinado de licenciatura, maestría y doctorado, y ganaba premios nacionales todos los años. Y también había ganado premios en varios concursos. Sabía caligrafía, jugar ajedrez e incluso tocar la batería. Entonces abrí mi teléfono y encontré una foto suya dando un discurso en un foro académico. Después de mirarla, le dije que me gustaba mucho y que era mi compañera de viaje. El tema terminó ahí. Más tarde, de regreso, inexplicablemente pensé en Mary, de pie frente al lavabo, con las mangas arremangadas y unas tenues cicatrices en el antebrazo. Ese era el tatuaje que se había borrado. En un instante, sintió como si el tiempo se entrelazara. El nombre tachado innumerables veces en el papel borrador, aún claramente visible, era la señal del comienzo de ella y Jack. Ahora, el tenue tatuaje en su brazo se había convertido en la marca de su fin. Las hormonas que habían brotado repentinamente durante esa juventud finalmente habían retrocedido como la marea. El enredo entre Mary y yo casi ha terminado. De verdad, ansiaba el destino que le esperaba tras elegir un camino diferente. Me pregunto cómo alcanzaría las cimas de su vida pasada en un mundo donde cada camino ascendente está lleno de innumerables competidores. Tengo aún más curiosidad por saber cómo la familia que la crió durante más de una década la apoyará para que vuelva a perseguir sus sueños. Debo admitir que secretamente esperaba verla luchar por este camino, para demostrar que mis acciones en mi vida pasada estaban justificadas. Pero también sé que, en efecto, me equivoqué, que soy el misterio de Edwin Drood. Hay un verso que dice que la mejor actitud educada es no entrometerse. Una vez que lo hagas, debes asumir la responsabilidad. Así que esta vez, me posicioné correctamente y no interferí en ninguna de las decisiones de Mary. En su vida pasada, se arrepintió de no haber estado con Jack. No sé si se arrepentirá de las 21 preguntas de opción múltiple que ha abandonado en esta vida. Sin embargo, la maravilla del destino reside en que nunca hay una mejor opción. Elijas la que elijas, siempre habrá arrepentimientos. Lo que importa es asumir las consecuencias de tus decisiones. En cuanto al destino de Mary en esta vida, ya no me interesa. Al fin y al cabo, la vida es larga. De ahora en adelante, ya sea que cambie el rumbo y regrese a la cima o que se detenga aquí y se pierda entre la multitud, ya no me importa. Dejo de mirar atrás y sigo adelante. Durante mis 3 años de estudios en el extranjero, tuve una relación a distancia con mi novia. Cuando Tom me llamó, bromeó con una sonrisa, George, llevas 3 años fuera. ¿No te preocupa que tu relación se desvanezca?
Mientras me apresuraba para cumplir con una fecha límite, respondí con calma, aunque no estamos en el mismo lugar, perseguimos el mismo objetivo y nuestras almas solo se unirán más. Hizo un vago sonido de reconocimiento y luego pareció recordar algo, cambiando de tema. ¿Te acuerdas de Jack? Se enamoró perdidamente de una nueva rica y se volvió loco gastando dinero para conquistarla. Su boda fue todo un espectáculo, invitando a un montón de antiguos compañeros de clase y recibiendo innumerables miradas envidiosas. Por desgracia, ni siquiera han pasado 2 años y la nueva rica ha empezado a buscar novedades, conociendo hombres más jóvenes, guapos y talentosos, y como siempre, gastando dinero para conquistarlos. Tras una escena provocada por el engaño de Jack, el nuevo rico quiso divorciarse. Se negó, y ahora ambos siguen alargando el proceso de divorcio. Escuché distraídamente y de repente me di cuenta de que el rostro de Jack se desdibujaba poco a poco en mi mente. Aparte de recordar que era bastante guapo, no podía evocar ningún otro recuerdo profundo. Incluso cuando estaba en una relación con Mary, no me parecía especial. Nunca lo consideré un rival. Al fin y al cabo, siempre fuimos 2 personas de mundos diferentes. Tom notó mi desinterés, así que dejó de mencionarlo y dijo: María ha reprobado su examen de admisión de posgrado 2 veces, ambas por un margen de 0,1 puntos. ¡Qué mala suerte! Finalmente, al cumplir con el plazo, dejé escapar un largo suspiro y respondí con naturalidad: entonces le deseo buena suerte. Poco después, recibí un mensaje de retractación. Me lo envió Mary, pero no pregunté. Hasta que regresé a casa, un viejo amigo me dio una fiesta de bienvenida y Mary, que vino conmigo, me preguntó si había visto el mensaje. Negué con la cabeza y dije que estaba durmiendo a esas horas. Sonrió torpemente y explicó: tuve un sueño fragmentado y lo confundí con la realidad. Mientras no te molestara, mantuve una sonrisa amable, sintiéndome como si hubiera dicho una mentira muy torpe. Mientras ella soñaba en plena noche, a mí me era de día, pero ya no importaba, igual que ese mensaje retractado. George, ¿alguna vez te gusté? La respuesta ya no importaba. Lo importante era que seguiría mi propio camino, y mi amada me esperaba allí. Mirándome de espaldas mientras se daba la vuelta y se marchaba tras mirarme profundamente, delgada y solitaria. Mi novia se acercó con un pastelito y me preguntó con dulzura quién era. Aparté la mirada, le tomé la mano y sonreí con naturalidad. Un amigo común y corriente, al que conocía desde la infancia, fue el fin de los días siguientes. Mi relación con mi novia se profundizó. Vivimos muchos momentos maravillosos juntos, paseando por las calles de un país extranjero, hablando de asuntos académicos y trabajando duro por nuestros sueños de futuro, los cuales le pedí a Mary. De vez en cuando, Tom me cuenta algo sobre ella. Parece que aún está confundida sobre su futuro. Su fracaso en el examen de admisión al posgrado la ha puesto en una situación difícil, pero no se ha dado por vencida y sigue esforzándose por recuperarse. Una vez encontré un artículo sobre investigación en física en una revista académica, y el nombre del autor me sonó mucho. Al observarlo más de cerca, me di cuenta de que era el antiguo mentor de Mary. No pude evitar recordar los brillantes logros de Mary en el campo de la física en su vida pasada, y una oleada de emociones complejas me invadió. El tiempo pasó rápido y terminé mis estudios. Regresé a Estados Unidos con mi novia. Empezamos una nueva vida, formando nuestras propias carreras y familia. Un día, me encontré con Mary en la calle por casualidad. Parecía más madura y serena que antes, pero sus ojos aún revelaban un rastro de cansancio y confusión. Nos saludamos y charlamos brevemente. Me contó que había renunciado a estudiar un máster y que había empezado a trabajar en una pequeña empresa. La vida iba razonablemente bien cuando la miré, sintiendo una oleada de emociones. Antes teníamos tantas historias y enredos, pero ahora ambos hemos tomado caminos diferentes. Ya no siento las mismas emociones que antes sentía por ella, solo una sensación de cariño y bendición por una vieja amiga a la que le dije sinceramente: María, espero que seas feliz. Ella sonrió y respondió: gracias, George. Tú también. Después de despedirnos, cada uno caminaba en una dirección diferente. Volví a mirar su silueta, deseando en silencio que pudiera encontrar su propia felicidad. Desde entonces, nuestras vidas no se cruzaron. Mi pareja y yo vivimos felices juntos, mientras Mary seguía su propio camino.
Ambos fuimos guiados por el destino, dirigiéndonos hacia nuestros propios destinos.